Hay algo que está pasando en la ciudad de Medellín que a mí me está gustando mucho y se los critico, y ya van a saber por qué se los critico, y es que la academia últimamente, desde hace algunos años, José, y no sé si estoy equivocado, muy callados y esperando a que todo pase y esperando a que todo se solucione. Lo mismo los grandes empresarios. Uno antes escuchaba a un Nicanor hablar. Usted que escuchaba a los grandes cacaos, como se les dicen, de las grandes empresas de este país y de nuestro departamento en especial, hablaban, opinaban y estaban metidos en esa agenda pública, esa agenda de país. Pues bueno, ya tenemos nuevos rectores que hablan y eso me gusta. Hoy invitamos al rector Manuel Acevedo Jaramillo, rector de la Universidad CES, a quien le doy una muy, pero muy cordial bienvenida. Nacho, muchas gracias. Qué amabilidad estar en este espacio y como dices, tenés razón. Las universidades también tenemos que incidir en la agenda pública pensando siempre en el bienestar de la sociedad. Y usted que tiene un temita bien complejo, porque es que su universidad no solamente es medicina, sacando unos excelentísimos profesionales de la salud. Eso le toca a la policía, porque un médico del CES es bastante bueno, un odontólogo, un psicólogo, pero también tiene derecho y otras carreras. ¿Usted le apasiona mucho el sistema educativo? Nacho, nos debemos a la educación en este país. Existimos porque existe el sistema educativo y creemos que en este momento se están discutiendo temas de mucha importancia, no tanto para el presente, sino para el futuro, y eso ha sido una invitación permanente que estamos haciendo, a reflexionar, a debatir, a conocer los textos que está proponiendo el gobierno. Y entonces cuénteme usted qué está reflexionando sobre esta reforma a la educación. Nacho, primero tratemos de poner en contexto de qué se trata una ley estatutaria. Entonces, el máximo ordenamiento jurídico del país es la Constitución. En segundo nivel viene lo que se llaman las leyes estatutarias. Hay, por ejemplo, una ley estatutaria en salud. El gobierno está proponiendo que haya una ley estatutaria en educación. Que de esta ley luego se van organizando las leyes ordinarias, decretos, reglamentos que regulan el sistema en su conjunto. ¿Qué observamos? El gobierno dice que esta es una ley que recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cuando la Corte emite un concepto, eso se va generando como una especie de norma. Esta ley sí recoge varios elementos, esta ley también plantea nuevos, pero esta ley también deja algunos mensajes que han generado mucha inquietud. Hubo un proceso que yo considero fue muy afortunado, de consensuar con todas las bancadas en la Comisión Primera del Senado, pero infortunadamente ese acuerdo se cayó. Y hoy estamos nuevamente en un escenario en el que hoy hay dos posiciones, una que es la propuesta del gobierno y otra que es una propuesta en la que muchos senadores han hecho su contribución con aportes que hemos hecho desde las universidades, desde los colegios, desde la sociedad civil, donde solicitamos se corrijan aquellos elementos que ponen en riesgo, Nacho, en riesgo el futuro de la educación de los jóvenes de nuestro país. Rector, ¿qué pasó? Ayer usted y yo nos vimos, nos entrevistamos, ustedes estaban en un foro del que salían unas reflexiones importantísimas y en el que celebraban que se hubiera dado un acuerdo entre el gobierno nacional y diferentes posturas para que no lo dejemos solo en oposición, porque recordemos que fue de manera unánime, con partidos de todas las clases, que había sido aprobado el texto. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hay de diferente en la tarde de ayer a hoy, que terminamos ya con dos ponencias y con el gobierno retirándose de esos acuerdos? Este país cambia en horas y los temas políticos cambian en minutos. Las últimas horas, ¿qué ha sucedido? Ese texto concertado, llamémoslo el texto con enmiendas, que fue aprobado de manera unánime en la Comisión Primera del Senado, despertó en algunos sectores algunas inquietudes. Por ejemplo, en el sector de los maestros generó inquietud con relación a lo que tiene que ver con el uso de las pruebas de estado como una herramienta de evaluación de los maestros. El gobierno, pues, a bien tuvo escuchar a esos otros sectores. Se llegó a un nuevo acuerdo verbal en el cual se corregían algunos de esos elementos. Sin embargo, surgieron tres temas por parte de la bancada de gobierno que impidieron que el acuerdo se sostuviese ahora que va a hacer su análisis la plenaria del Senado. Uno de ellos, la posición del gobierno nacional, la posición del equipo de bancada en el Congreso, es que los recursos deben destinarse prioritariamente a la educación superior pública. No nos oponemos
a que las instituciones de educación superior pública tengan más recursos. Es más, necesitan más recursos en un contexto también de efectividad, austeridad, como ha sido el llamado que se ha hecho en los últimos días. Pero la palabra prioritario genera, sin lugar a dudas, un riesgo. La gran mayoría de jóvenes de los estratos 1 y 2 y 3 del país no van a las instituciones oficiales. Muchos de ellos, la única oferta posible que tienen es la que pueden hacer instituciones no oficiales. Muchos de ellos eligen libremente programas que solamente están en el portafolio de algunas instituciones que son no oficiales y por lo tanto la palabra prioritaria estaría dando cuenta de que ellos no tendrían ninguna posibilidad alguna de poder seguir con su proyecto de vida en esta educación. Ese es uno. Ese es uno. Dos, el mundo ha cambiado demasiado. Cuando uno habla con los estudiantes, cuando uno habla con personas en la familia, ¿qué quieres estudiar? Algunos dicen, mire, programas largos no es lo que quiero hacer. Yo prefiero una serie de programas cortos, yo quiero vivir unas experiencias de aprendizaje. Hay nuevas formas de aprender. Todo eso se recoge con un concepto que se llama la educación terciaria. Entonces, miremoslo. La educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria es aquello que va por encima de la educación secundaria. Me gusta el concepto, no lo había escuchado. Es una forma interesante de poder Sí, hablar sí. de la diversidad que hay hoy. Y los jóvenes hoy son diversos, reclaman Y es rutas que, diversas. Sí, y es que los jóvenes en la actualidad, José, ya no son 5 años de carrera, 6 años de carrera, 4 años. Yo, por ejemplo, pertenezco a esa generación que se me dio esa oportunidad de estudiar en España una carrera de año y medio, y aquí estoy. Y no había necesidad, o sea, ya en otros países lo han entendido, pero aquí seguimos teniendo una educación superior o terciaria de una complejidad altísima. El mundo sí está en esas. Sí, Nacho. Digamos que la educación superior es un subconjunto dentro de la educación terciaria. Lo que este proyecto logró en ese consenso es que se reconozca que hay muchas formas de aprender, que lo más importante son las trayectorias de los estudiantes, que pueden empezar por aquí, que luego pueden llevar este otro camino, después se pueden devolver. Hoy se está hablando de que uno no tiene una juventud, que uno tiene 3 juventudes. Entonces, en la primera juventud yo puedo hacer un programa de 5 años. Pero después voy a hacer un cambio de carrera y de vida profesional. No necesariamente tengo que volver a arrancar a 5 años. Puedo hacer un programa de otra modalidad. Eso es lo que se llama educación terciaria y eso se retiró. El gobierno asume que solamente tiene validez la educación superior clásica y tradicional. Pero permítame entender por qué. O sea, ¿con qué ojos mira entonces el gobierno esa educación que nos lo decíamos, postsecundaria, como también la conocemos, o educación para el trabajo? ¿No es como muy contradictorio, rector, que aplaudan que ahorita en la Comisión Séptima esa reforma laboral profesionalizara al SENA, pero que en este le dan la espalda y no reconozcan esa educación para el trabajo? Hay unas visiones ideológicas detrás de los planteamientos que se ven en el documento. En esa visión ideológica, pues la educación que esté pensada para servir al mundo del trabajo no es educación. Yo pienso distinto. Yo pienso que la educación es para el desarrollo del ser humano y el ser humano tiene una de sus facetas, es el servicio que presta a la sociedad, como médico, como odontólogo, pero también como mecánico automotriz, pero también como chef en un restaurante o como piloto en un avión. Todas son modalidades de servicio a la sociedad que tienen diferentes formas del desarrollo del proceso educativo. La visión ideológica que hoy se traduce en ese texto desconoce estas otras modalidades. Te pongo un ejemplo. Un programa de formación para ser piloto de avión que carga con la vida de 150 pasajeros cada momento, no es un programa de educación superior. Ajá. Es un oficio. Es un oficio. Sí. Y no es tan o más importante en ciertas ocasiones el buen desempeño de ese piloto en una situación de emergencia como lo puede llegar a ser el desempeño de otro profesional en situación de Rector, emergencia. Claro que sí. Usted que está en su primera juventud, pregunte. No, ya está en la segunda. No, ella habló de 3 de juventud, entonces Mariana está en la Pero primera. en ella ya aplica la segunda, Nacho. Ya la hizo. Bueno, buena estudiante. Adelante, Mariana. Lo que pasa es que esta cámara me ayuda. Rector Manuel, mire, en esta ley estatutaria hablan de querer modernizar la educación, pero que vaya en línea con unos estándares o unas normas internacionales. De acuerdo a lo que usted está diciendo, la expectativa que tiene un estudiante que va a ingresar a la educación superior y ellos quieren, mire, es que yo quiero programas más cortos, más rápidos, eso no va en consonancia justamente con eso de querer modernizar la educación a nivel de lo que está en la norma internacional.
Y lo digo por un ejemplo muy básico. Una persona va a estudiar, va a trabajar en Estados Unidos y en Estados Unidos lo que buscan son personas que tengan oficios. El que sepa carpintería, el que sepa panadería, el que sepa, qué sé yo, de matas, plantas, cosas como esas para contratar. Y por conocimiento de causa, Inglaterra tiene lo mismo. Quien estudia en una universidad es porque va para el desarrollo del ser, investigación y desarrollo Pero del es que conocimiento. la cosa es más compleja. En la Segunda Guerra Mundial, y lo he comentado aquí en el programa, ponían a toda la gente en fila a montarlo en los trenes. ¿Usted qué es? Abogado, para allá. Y esos eran los que iban para los hornos. ¿Usted qué es? Médico, para allá. ¿Usted qué es? Carpintero, se queda. ¿Usted qué es? Talabartero. Los oficios. Y estamos perdiendo los oficios. Porque quedaron como, pues, usted no es profesional, entonces, ¿qué oficio? ¿Y los oficios? Ahí le dejo con las preguntas de esta mujer. Es que lo que dicen Andrea y María Andrea es totalmente cierto. Lo que se logró en el consenso, que infortunadamente ya se cayó, es que se reconocieran esas múltiples formas de educación, que es distinto que haya modalidades de educación a la calidad. Si yo no reconozco la modalidad, luego, ¿cómo voy a poder asegurar que tenga calidad? Entonces, lo que pretendía el acuerdo es que se reconocieran que hoy hay muchas formas de aprender y que en esas muchas formas de aprender debemos velar por el acceso y por la calidad. La propuesta que hoy está en manos del gobierno es que solamente es válida la educación superior tradicional, desconociendo este universo de posibilidades que ustedes acaban de mencionar. Entonces, por eso devolvernos. abogamos para que fuera terciaria pensando en el futuro, reconociendo esas exigencias de los jóvenes y esas posibilidades que hay en otros países. Y el tercer tema que impidió, o según los senadores que hacen parte de la bancada de gobierno, a que el acuerdo se mantuviese, pues es el que está relacionado con los temas de la evaluación. Docente. Que esto tiene que ver más con el nivel de educación primaria y secundaria y sobre todo lo que es la educación pues prestada a través de las instituciones Eso oficiales. es como encontraría a los nómadas digitales, no entender el nuevo concepto del trabajo, no entender el nuevo concepto de la educación. O sea, todavía estamos pensando como hace muchos años, lamentablemente. Afortunadamente, Nacho, yo creo que la oportunidad de una ley estatutaria, a pesar de las formas y el origen de la misma, creo que convocó al país, convocó al sistema educativo, a rectores de colegio, de públicas, de privadas, a rectores de privadas, de universidades públicas, privadas. Nos pusimos de acuerdo en un montón de conversaciones que no nos habíamos dado. Ajá. Y llegamos a una propuesta de documento pensada en el futuro, pensada en que a futuro la educación terciaria es estas múltiples entradas y salidas, pensada que en un futuro los recursos públicos deben también permitir esa libre elección del estudiante, el desarrollo de las instituciones oficiales, el de las que no son oficiales, pensado en un futuro donde la educación tiene que llegar a todos los rincones de la geografía, no solamente a los núcleos urbanos o las capitales de los principales departamentos del país, pensando en un futuro donde los gobiernos de las instituciones educativas, por supuesto, conserven ese carácter técnico, pero también permitan la voz, una voz a través de la representación de quienes son los sujetos del proceso de formación, los estudiantes y los profesores, pero no como estamos viendo en otras circunstancias, que solamente es a través de votación directa que se pueden elegir los directivos de las instituciones. Eso pone en peligro lo que se llama la autonomía universitaria, que es un precepto que en nuestra Constitución está en el artículo 67. ¿Qué es lo que está poniendo a su juicio en riesgo la educación en Colombia? Que no seamos capaces de entender los tiempos actuales y futuros, que no seamos capaces de reinventarnos donde nos corresponde, entender entonces las expectativas de los jóvenes, los cambios en las dinámicas del trabajo, los efectos de la perdone, me lo voy a frenar tecnología. ahí porque usted está siendo muy conciliado, ¿no? Algo tiene que haber de fondo que no esté, porque la democracia es buena, muchas veces dicen, pero no tanto, porque es que poner a tanta gente a opinar desde tantos niveles sociales, ahí no se va a llegar a un consenso, eso es muy complejo. No. Ese tema, Nacho, es el tema del gobierno universitario. Hablando específicamente de universidades, gobierno universitario. Hoy, ¿qué dice la Constitución y qué se observa en buenas prácticas en muchos países del mundo? Por supuesto, hay que escuchar la voz de estudiantes y profesores, pero eso es distinto a que el nombramiento de los directivos sea mediante votación. Ese es el modelo argentino. Y miren el modelo de Argentina. Hace unos años Argentina era uno de los países que tenía más universidades en los mejores lugares, Sí. en los rankings de educación. Ha venido desplazándose. Colombia, con todo lo que ha hecho y con todo lo que le falta por hacer, ha venido subiendo. Miremos los gobiernos universitarios, miremos las apuestas por la calidad, miremos las apuestas por los escenarios de investigación, innovación. Nos falta mucho, no me queda la menor duda, pero en 30 años, lo que el sistema de educación superior en Colombia ha avanzado, público y privado,
es muy difícil de encontrar en otro país de la región. Le entiendo rápidamente, cortica, Nacho. Le entiendo entonces que es ponderar la meritocracia por encima de la democracia en ese tema de los gobiernos universitarios. En el gobierno universitario la meritocracia siempre ha sido la mejor ruta de actuación en todos los países del mundo. Donde se ha aplicado el modelo de democracia directa ha habido un deterioro progresivo de los indicadores más relevantes. Que la transhumancia de votos y todo eso, eso no funciona, María Andrea. Sí, rector, hay una situación y es con respecto al derecho a la educación, es decir, antes de primer grado no es considerado un derecho a la educación y la educación superior tampoco es considerado un derecho, sino un servicio. ¿Esta ley estatutaria considera de alguna manera ya convertirlo en derecho y no en servicio? El propósito de la ley es regular el derecho fundamental a la educación en todo el espectro. Eso es algo que celebramos y valoramos. Nadie se opone a que ello sea consagrado. Otra cosa es cómo los derechos se adquieren para la persona en virtud de servicios que son prestados para ello. Yo tengo el derecho a una buena salud, pero ¿cómo mantengo una buena salud? Pues a través de servicios que me prestan para poder mantener la buena salud. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Bienvenido el derecho fundamental. Miremos la manera en que a través de prestación de servicios, este derecho fundamental es una realidad para las personas. En la prestación de servicios hay múltiples combinaciones que un país puede hacer. Y una de esas múltiples combinaciones es que el servicio puede ser prestado a través de instituciones oficiales o prestado a través de instituciones no oficiales. De esa manera, la prestación del servicio garantiza, le da vida al derecho en el ser humano. Colombia ha tenido un sistema mixto desde su origen y es un inmenso capital social. Y no significa que se esté buscando la privatización de la educación, sino buscar precisamente esa capacidad conjunta de instituciones, que tenemos carácter de entidades sin ánimo de lucro en la educación superior todas, de tal manera que podamos aportar a que los jóvenes... Claro, se reinvierte en los mismos estudiantes. En los de estudiantes, en el desarrollo ¿De dónde institucional. sacan entonces la idea de que se quiere privatizar? Que algunos docentes manifiestan eso. Esa es una corriente de pensamiento que ha existido por muchos años en las filosofías de la educación. Sí. Hay una filosofía que dice la educación, en tanto para que sea verdaderamente un derecho para la ciudadanía, solamente puede ser prestada por el Estado. Pero hoy, en Europa, en Asia, en América, tú vas a encontrar siempre que la educación es un derecho, pero no significa que debe ser prestado exclusivamente por instituciones oficiales. Es que el gobierno como la podría sa- contratar como la salud. universidades para que presten el servicio, o colegios para que... Sí, eso es lo que usted está diciendo. Es que eso es lo que ha funcionado. Miren, en otras Claro. ciudades del país tenemos, por ejemplo, los colegios concesionados. O coberturas educativas. O cobertura, se ve mucho en los municipios, Sí. que la capacidad del municipio o del departamento, porque normalmente Interesante. no son certificados, pues se encomienda a alguien que tiene dedicación, conocimiento y capacidad a que le preste el servicio educativo a los jóvenes. Entonces, lo que queremos es que el país reconozca que una ley estatutaria es muy importante, porque es que es un segundo nivel debajo Sí. de la Constitución. Sienta las bases conceptuales para muchos desarrollos normativos. Debe estar pensada más en el futuro y debe reconocer lo que el país ha alcanzado. Debe reconocer que el país es un país donde trabajamos de la mano. A veces se nos pretende mostrar, hablo de educación superior, como que las universidades privadas estamos en contra de las universidades públicas. Lo que hacemos es proyectos conjuntos, compartimos infraestructura, los estudiantes van y vienen, los profesores van y vienen, nos presentamos a convocatorias. La relación entre los rectores de las universidades públicas y privadas es la mejor que puede existir. Nos entendemos todos como actores de un sistema que tiene por propósito que la educación sea una realidad que transforme la vida, las familias, los territorios, las empresas, el sector público. Además, porque esto no puede ser un monopolio. No harían abasto, no tienen la capacidad. Última pregunta rápida porque me tengo que ir ya. Un asunto técnico, rector, simplemente los docentes, digamos que tienen maestría o doctorado, ¿cuál es el objetivo sustantivo que estén en una universidad? Que investiguen, que den clase, investiguen, ¿cómo es ese funcionamiento? Las universidades históricamente tenemos 3 misiones: formar, investigar y hacer extensión. Un profesor con maestría, un profesor con doctorado, pues va adquiriendo mayores capacidades y va teniendo énfasis en su labor. Un profesor con doctorado pues tiene un mayor énfasis, sin lugar a dudas, en la investigación y posiblemente en la extensión, pero eso no limita a que pueda participar. De hecho, hacen aportes muy significativos cuando están en el escenario de aula de clase. Ahora, un profesor con doctorado, con dedicación exclusiva a aula de clase, pues sí puede ser
un uso no apropiado de ese talento y capacidad creadora. Las maestrías son como un nivel intermedio y también tenemos muchas otras formas de efectuar la educación. Hablo, por ejemplo, de la formación en salud, pues ya que Nacho lo menciona, y esta universidad pues tiene esa gran fortaleza. Mucha de la educación sucede en el campo de prestación del servicio. Por eso el salón de clase por excelencia de los médicos en formación es el hospital, es la clínica. ¿Y ahí qué necesitamos? Ahí necesitamos un doctor con un amplio conocimiento en su profesión que a través del ejercicio acompañado del estudiante le va transmitiendo, casi que como desde la época medieval, estoy con el sabio que me va formando en la cotidianidad. Son muchas las formas en las cuales sucede la educación y por ello, pues, maestrías, doctorados son formas en las que se forman las personas para cumplir funciones dentro de las misiones institucionales. Manuel Acevedo, rector de la Universidad CES, muchas gracias por habernos acompañado. Espero tenerlo por aquí para que sigamos ampliando el tema. Nacho, Usted con me todo tiene que gusto. hablar del tema de salud en este país. Tenemos que ampliarlo. La academia tiene y está obligada a hablar, no tanto silencio. Gracias por habernos aceptado la invitación. No, Nacho, a ti, Andrea, María Andrea, José, muchísimas gracias y gracias por poner estos temas en la noche. Yo creo que es un buen momento para que todos podamos debatir, pensar, entender un poco las noticias que recibimos en el día y saber hacia dónde está caminando Colombia.